iglesia en el siglo XXI. Estaba escuchando en las noticias una conversación entre unos políticos y un hombre estaba preguntándole al otro, porque el otro es homosexual, y le estaba preguntando acerca de unos comentarios que habían hecho, y él dijo: bueno, yo soy un homosexual cristiano y nosotros interpretamos la Biblia de otra manera. Y ese es el mundo en el cual estamos viviendo, donde ya pensamos que la palabra de Dios ya no tiene autoridad completa. La palabra de Dios no trata de cómo usted y yo la interpretamos. Trata de lo que el Espíritu Santo de Dios escribió a través de esos santos hombres, trayendo la revelación de la palabra de Dios. Y lo que está en la palabra no es para hacer como hizo un presidente, Thomas Jefferson. Dice la historia que él era un hombre que le encantaba la escritura, pero habían unas partes que no le interesaban. Hizo su propia Biblia, cortando versos de la Biblia y sacando solo lo que a él le gustaba. Y así hay muchas personas en nuestro mundo, utilizando la palabra de Dios solo en lo que le gusta, solo en lo que le agrade. Pero así no es la palabra del Señor. La palabra de Dios es fuerte, y aunque no te guste, tiene que tragártelo. Gloria al Señor. Hemos sido testigos de decisiones en las altas cortes de la nación, cuales retan la verdad de la palabra de Dios y hacen cuestionar la soberanía de Dios en la tierra. Mientras esto acontece, la iglesia padece de una crisis. Tal vez pensamos en crisis y nos viene a la mente un desastre natural. Tal vez un huracán, tal vez un terremoto, tal vez un tornado. Tal vez pensamos en crisis de gobierno, como está aconteciendo en Venezuela. Tal vez pensamos en guerras y terrorismo, como vimos en Sri Lanka esta semana. Tal vez pensamos en hambre y pestilencia y epidemia, y todas estas cosas las miramos como crisis. Pero la iglesia enfrenta una crisis mucho más seria que todas estas cosas. La iglesia enfrenta una crisis de identidad. Tal vez piense que una crisis de identidad no es tan serio. Hay muchos que están viviendo crisis de identidad en nuestros tiempos, que nacieron varones y piensan ser mujeres, o viceversa. Y pensamos, mira los problemas que vienen detrás de esto, por una crisis de identidad. Crisis significa un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica, una situación complicada o de escasez. Acontecen las crisis cuando el cuerpo o la mente sufren modificaciones progresivas irreversibles que afectan a aquellos que no soportan desprenderse definitivamente de las cosas. Si no captaste lo que es una crisis, quiere decir que tú estás agarrado de una cosa que Dios te está diciendo que lo suelte y no lo puedes soltar. Y esto lo estamos viendo en nuestros tiempos en las iglesias en Norteamérica. Es una conversación que se está llevando a cabo entre los múltiples concilios y denominaciones en nuestros tiempos. Que la edad promedia de la iglesia en Norteamérica está subiendo, y ahora está en algunas denominaciones hasta 59 años. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que la iglesia ya no tiene niños, ya no tiene jóvenes. Nosotros tenemos en nuestro concilio una iglesia cerca de nosotros, la edad promedia es 71 años. El pastor tenía 58 años y era el más joven en la congregación. Y esto está sucediendo porque esta iglesia del ayer, y no le estoy diciendo iglesia del ayer a ustedes, ¿ve? 2 o 3 de ustedes aquí que tienen las canas ya, que ya dejaron de pintársela. No que ustedes sean la iglesia del ayer, sino que la generación del ayer tiene mucho problema en desprenderse de lo que antes era. Y la iglesia del ayer se agarró de muchas cosas y se aferró de ellas dentro de la congregación. Y le sirven más a una tradición que a un Dios de poder.
Y ahora cuando empiezan a cambiar los estilos de música en la iglesia, dicen, no, eso no es de Dios, me voy, porque eso no puede ser. Tocar una guitarra con efecto, eso no es de Dios. ¿Dónde está el piano? ¿Dónde está el órgano? Porque eso fue lo que yo aprendí. Gloria al Señor. Yo prediqué una vez en una iglesia y me dijeron, tienes el bosquejo en papel, ¿verdad? Porque aquí no permitimos iPad en el altar. No quieren desprenderse de su pasado. Y por no desprenderse de su pasado están sufriendo una crisis de identidad porque creen estar sirviéndole a un Dios de poder, pero la iglesia se le está vaciando. Pero la iglesia no es la única con una crisis de identidad. Al mirar nuestra sociedad podemos ver que aún al día de hoy se está discutiendo el origen del mundo y de la humanidad. Mientras que unos dicen que somos el producto de un accidente cósmico, otros enseñan que somos producto de los monos y la evolución, nosotros creemos y enseñamos lo que nos dice la Biblia, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué estamos viendo en nuestros tiempos, en nuestra sociedad? Una crisis de identidad, una crisis de origen. El hombre intenta conocer sus orígenes para establecer en su vida algún tipo de propósito. Lo peor que tú puedes hacerle a un hombre es quitarle su propósito. El momento que el hombre o la mujer pierde su propósito en la vida, pierde su deseo de seguir viviendo. Es la razón, piense esto bien, es la razón por la cual los niños en la casa se quieren ir de la casa. Porque no se sienten que no tienen propósito dentro de la casa. Es la razón porque los maridos y las mujeres quieren buscar fuera del matrimonio porque ya se sienten que el matrimonio no tiene propósito. Es la razón por la cual la gente llega a la iglesia y después se quieren ir porque no están encontrando propósito. Es importante para conocer cuál es tu propósito, es importante conocer tu origen. Tienes que conocer de dónde saliste. Tienes que conocer quién te produjo. Tienes que conocer la intención de aquel que te creó y para qué te creó y para qué te formó. Pablo le explica esto a los corintios. 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si tú crees que en este siglo solamente Dios te puede ayudar, eres digno de conmiseración. Pablo dijo, tus ojos tienen que estar en el más allá, porque Dios no te formó solamente para esta vida. Tú no eres formado simplemente para pasar por este breve tiempo aquí en la tierra. Gloria al Señor, Dios te formó para algo mayor. Dios te formó para algo más grande. Por eso es que tú puedes adquirir en esta vida múltiples posesiones. Puedes conseguirte la casa que quieres, el carro que quieres, el trabajo que quieres y todavía estar insatisfecho. Porque dentro de tu alma hay un anhelo para algo mayor. Porque tú fuiste creado para habitar la eternidad. Gloria al Señor. Este es el crisis de la iglesia moderna, una crisis de identidad. Esta crisis de identidad proviene de una falta de conocimiento de nuestro origen. Y como tal, estamos desconociendo nuestro propósito. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos en Cesarea en Filipo, Él comienza a trabajar con ellos en cuanto a su identidad. Ya para este tiempo en la historia, Jesús lleva alrededor de 2 años ministrando en las regiones cercanas. Había pasado suficiente tiempo en el cual las personas pudieron establecer ciertas creencias en cuanto al ministerio de Jesús. Y estando todos reunidos junto con sus discípulos, le hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Como en todo asunto de seres humanos, hubieron muchas teorías de quién era Cristo. Algunos pensaban que era Juan el Bautista reencarnado. Otros pensaban que era Elías o Jeremías o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús le pregunta entonces a sus discípulos, ¿quién dicen vosotros que es el Hijo de Hombre? Es Pedro quien le contesta con firmeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de Pedro es interesante porque por cuanto da a entender la identidad de Cristo,
por su paternidad. Este es un concepto común, identidad por paternidad. Aquí en los Estados Unidos utilizamos este concepto todo el tiempo. Nuestros apellidos son dados por parte de padre. Figueroa es el apellido de mi padre. ¿Cómo me determinan? ¿Cómo me identifican? Me identifican por quién es mi padre. Gloria al Señor. Identidad por paternidad. Es decir, que obtenemos algún tipo de identidad por quién es nuestro padre. Pedro entonces identifica a Cristo por quién era su padre. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Establece la identidad de Jesús con la identidad del Padre. Gloria al Señor. Lo primero que debemos entender como iglesia en cuanto a nuestra identidad es que tenemos identidad por nuestra paternidad espiritual. Gloria al Señor. Juan escribió en su evangelio, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? Tú tienes identidad por paternidad. Gloria al Señor. Lo que Pedro no entendió en el momento era que al creer en Jesús como Hijo de Dios, le fue dado la potestad a él de también ser hijo de Dios. Por esto es que Jesús le responde primero. Entonces, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le está llamando? Hijo de Jonás. Simón, hijo de tu padre. Gloria al Señor. Jesús lo llama por su nombre, Simón, hijo de Jonás. Cuando miramos la etimología o el significado de ese nombre, podemos determinar que Simón significa literalmente caña o semejante a una espiga. Literalmente, él ha escuchado por cuanto era considerado sensible al viento como la caña o la espiga. Al mirar el nombre de su padre, Jonás, podemos determinar que literalmente significa paloma. Este hombre sensible era hijo de la paloma, hijo de lo que era inestable y dócil, indeciso y humilde. Gloria a Jesús. Él le está identificando por su identidad natural. Le dice, tú eres débil, tú eres humilde, tú eres inestable, tú eres dócil. No eres muy fuerte. Tú eres como la caña que titubea en el viento. Gloria al Señor. Pero al creer en Cristo como el Hijo de Dios viviente, toma entonces identidad por paternidad en Dios. Como le explicó a Juan, que le fue dado potestad ser llamado Hijo de Dios. Entonces Jesús le habla y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le está explicando a Pedro? Que su paternidad cambió cuando entró en el conocimiento de que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Gloria al Señor. No sé si estás comprendiendo en esta mañana, pero que en el mundo tú no eras mucho, no aumentaba ya casi nada, pero cuando entraste al conocimiento del Padre, gloria al Señor, tu paternidad cambió, tu identidad cambió y lo que tú eres cambió. Gloria al Señor. Ahora no importaba si era hijo de paloma, una caña sacudida por el viento, por su paternidad en el Padre Celestial, era una roca firme, una roca sólida, gloria al Señor, inconmovible. De tal manera podemos entender lo que explica el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, que la iglesia es y ha de tratarse como una familia. Al igual como le explica a los Corintios y a los Gálatas, la iglesia es un cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma paternidad. Por lo tanto, nuestra identidad proviene del Padre. Jesús habló en Mateo capítulo 7, 24 al 27. En esos versos habla acerca de dos cimientos. Dijo que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las lluvias y los vientos, su casa permaneció. Pero luego comparan los que no hacían lo que él les enseñaba, a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia y los vientos, perdió todo lo que había edificado.
En Mateo 16, durante su conversación con Pedro, le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos han utilizado ese texto para enseñar que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Dicen que Jesús estableció la iglesia sobre Pedro, y que él entonces es la base de la organización que hoy en día conocemos como la iglesia. Les digo a todos ustedes que eso es un disparate. Se equivocan esos hombres. Pedro no era lo suficiente fuerte como para fundar la iglesia, y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le habló antes de ser entregado. En Lucas 22:31 dice: Simón, Simón. Ni tan siquiera lo llamó Pedro. Simón, Simón. He aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. En Mateo 26:34 dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mira qué fuerte era Pedro. Pedro no era lo suficiente fuerte como para fundar la iglesia. Él estaba todavía luchando con su propia identidad. Estaba todavía luchando con su origen y su propósito. Por lo cuanto, cuando negó a Jesús las 3 veces y luego Jesús es crucificado, mientras los discípulos están encerrados por temor y enlutados por la muerte de Cristo, Pedro le dice en Juan 21:3: voy a pescar. Se olvidó de su identidad en el Padre y volvió a lo que conocía. Y así hacemos muchos. Cuando el camino se nos hace fuerte, se nos hace difícil, se nos olvida nuestra identidad en el Padre y regresamos a lo que conocíamos. Nadie diga amén ahora. Entonces, si Pedro no es el fundamento de la iglesia, ¿cuál es? Bueno, antes de que Jesús mencionara a Pedro, Simón hizo una confesión. Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. La confesión de que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Jehová. Gloria al Señor. Esto es entonces lo que Pablo le enseña a los romanos en capítulo 10, versos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación viene a ser el fundamento de la iglesia, el hecho de que hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso viene a ser el fundamento de nuestra reunión y la base de lo que nosotros conocemos como la iglesia. Entonces regresamos a la crisis de identidad de Pedro. Luego de la crucifixión de Jesús, Pedro cae en una crisis de identidad. Luego de la muerte de Jesús, en la cual se le olvidan las palabras que Jesús le había hablado. Cuando los eventos a su alrededor no pegaban con lo que él pensaba debía haber ocurrido. Eso nunca le pasa a usted, ¿verdad? Cuando tú tienes en tu mente una imagen perfecta de lo que debe hacer y cómo Dios va a obrar y cómo va a salir todo, y después tu realidad no pega con lo que era tu percepción. Gloria al Señor. Pedro tenía en su mente un cuadro perfecto de lo que iba a ser el Mesías y quién era el Cristo. Pero cuando su experiencia no pegaba con su expectativa, cayó en una crisis. Gloria al Señor. Comenzó a luchar con su propósito. Comenzó a titubear de nuevo entre su paternidad natural y su paternidad espiritual, a tal grado que abandona su identidad en el Padre Celestial para correr tras su paternidad natural. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque lo que vemos realmente aconteciendo en Mateo 16 son 2 caminos. Es una comparación entre procesos. ¿Y cuántos saben que el hombre tiene que ser procesado? ¿Cuántos entienden que tu fe tiene que ser procesado? ¿Cuántos entienden que es necesario tener paciencia en tu proceso? Gloria al Señor. Es necesario tener paciencia en tu proceso.
Jesús, gloria al Señor, le pregunta: ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís vosotros es el Hijo del Hombre? Gloria al Señor. Y Pedro le da esta confesión. Pero si sigues en el capítulo 16 de Mateo, vas a ver que luego de la confesión de Pedro y este discurso de la identidad de Pedro, Jesús le dice entonces a sus discípulos lo que ha de acontecer en Jerusalén. Dice que empieza a predicar y anunciar su muerte. Gloria a Jesús. Y Pedro, quien acababa de recibir esta tan gran revelación de Dios, entienda que la revelación de Dios no te hace a usted más grande. Gloria a Jesús. Lo que Dios hace a través de ti no te hace a ti más grande. Entiendas eso, mantente siempre humilde. No te creas algo cuando Dios te usa, cuando Dios te, gloria al Señor, cuando Dios empieza a obrar milagros a través de ti, cuando Dios contesta tus oraciones, no te creas que tú eres algo. Como cuando dice: oh, voy para allá porque Dios lo usa mucho en sanidad. No es el hombre. Como cuando tú oraste por alguien y se sanó y tú dices: ¿sabes qué? Yo oré por ti. Como si hubiese sido usted que lo sanó. Recuerde que quien hace la obra se llama Dios. Gloria a Jesús. Quien hace los milagros se llama Jesús de Nazaret. Y el poder que se mueve es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, después de haber recibido tremenda revelación de Dios y escuchar las palabras de Jesús, es necesario que yo descienda a Jerusalén y que sea maltratado y que sea crucificado y que muera a manos de malhechores. Pedro lo llama aparte y le dice que reconviniéndole, le dice: Jesús, que jamás permitiríamos cierta cosa. Jamás permitiríamos esto. Ese hombre acababa de recibir tan tremenda revelación de Dios. Pero en su entendimiento de la revelación se le subieron los humos y se le olvidó que quien está todavía sentado en el trono es Jehová. Gloria al Señor. Se desesperó en el proceso. Y Jesús le dice en Mateo 26, le habla acerca del proceso y le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, vas a ser procesado. Y va un paso más allá y le dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte, y cuando te conviertas, afirmes a tus hermanos. Y si lees bien, vas a encontrar que la Escritura dice: una vez vuelto. La palabra que se usa para una vez vuelto en Mateo es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos cuando se convertía en la gente. Jesús les dijo a Pedro: cuando te conviertas de verdad, recibiste la revelación, pero cuando te conviertas de verdad, vas a afirmar a tus hermanos. No es lo suficiente conocer de Jesús, porque te puedes pasar todo el día escuchando prédicas y escuchando cánticos, pero hasta que te conviertas de corazón y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tu proceso no ha terminado. Y Jesús le estaba hablando a Pedro del proceso: vas a ser zarandeado, pero te vas a convertir. Gloria al Señor. Mira qué cosa. Cuando Pedro abandona su paternidad espiritual para ir tras lo natural, 6 de los discípulos lo siguen. Pero salieron toda esa noche, pescaron toda la noche, y cuando llegan a la orilla del mar se encuentran con Jesús en la playa, y Él les hace una pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? Después de toda tu labor, después de todo tu luchar, después de haber ido tras lo conocido, después de haber luchado toda la noche contra el viento y la marea, después de haber echado tus redes, después de haberte trasnochado y desvelado, ¿tienes algo de comer? Y los discípulos de Jesús con sus redes vacías, nada que ofrecer.
Jesús le está preguntando, cuando te fuiste a lo conocido, cuando volviste a lo natural, ¿te saciaste? ¿Quedaste satisfecho? ¿Todavía tienes hambre porque las cosas de este mundo no te ofrecen alimento a tu espíritu? Luego Jesús los envía de nuevo a la pesca, mas no espera su cosecha para empezar la comida. Jesús lo envió de nuevo, vete otra vez a pescar. Pero él no esperó que trajeran los peces. Y cuando llegaron, Jesús ya estaba cocinando. Jesús lo envió a Walmart a buscarle el arroz y las habichuelas, pero cuando llegaron ya la olla estaba meneándolo. Gloria al Señor. Le estaba explicando que no es necesario volver a lo natural cuando lo de Dios es suficiente para satisfacerte. Pues Jesús tuvo su proceso también. Jesús tuvo que ser procesado. Muchos piensan que no, pero Jesús, la Biblia dice, Pablo dice que Jesús tuvo que ser perfeccionado a través del quebranto. Lo más lindo de esta historia es que luego de haber desayunado, Jesús habla a solas con Pedro y vuelve y le llama por su nombre natural. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces le pregunta y 3 veces la misma contesta. Y Pedro se desespera con Jesús: Maestro, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Gloria al Señor. 3 veces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué hacía Jesús? Jesús le estaba diciendo: ahora que entiendes bien quién tú eres, tu propósito es para apacentar la grey. Lo último que quiero explicarle en esta mañana es este asunto de las puertas del Hades. Muchos hemos oído cómo predicadores utilizan este verso para decir que el diablo y sus demonios no prevalecerán contra la iglesia. Y aunque es cierto que el diablo y los demonios no prevalecerán contra la iglesia, ese no es el contexto que Jesús estaba usando cuando le habló a Pedro. El Hades es un lugar de los muertos. En el panteón grecorromano, el Hades significaba el lugar de morada de los muertos. Era un lugar donde iban a posar los muertos. Más bien pudiéramos explicar que el Hades es la muerte. Jesús no se ocupó nunca con el diablo en su ministerio, por cuanto el diablo fue vencido en los 40 días en el desierto. Cuando Jesús empezó su proceso, dice que el Espíritu de Dios lo guió al desierto, a un lugar de aislamiento, a ayunar por 40 días y a ser tentado por el diablo por 40 días. Apenas, hay creyentes que apenas pueden durar 40 minutos en tentación, mucho menos 40 días. Jesús en ayuno, siendo tentado por el diablo. Pero sabe que venció a Satanás en el desierto. Y a través del ministerio de Jesús nunca más ves a Jesús teniendo lucha con el diablo, excepto en Mateo 16. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración y desciende, dice que sus discípulos, los que quedaron abajo, estaban tratando de echar fuera un demonio. ¿Cierto o falso? Y después de haber estado horas intentando sacar fuera el demonio, viene Jesús y se desesperó. No con el demonio, no con el padre del muchacho, se desesperó con sus discípulos. Se enojó con ellos y dijo: ¿hasta cuándo le tengo que soportar? Fue y echó fuera el demonio en un instante. ¿Por qué? Porque ya no tenía lucha con el demonio. Lo venció en sus 40 días en el desierto. Pero en el desierto aconteció algo peculiar. Porque cuando tú miras bien lo que te enseñan las escrituras, Santiago dice que ninguno es tentado por Dios.
No diga ningún hombre cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios, primero, no puede ser tentado, y segundo, Dios no tienta a nadie. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, entonces estamos hablando de Jesucristo hombre, siendo tentado en el desierto. Pero Santiago va un paso más allá, porque el diablo es malo, pero usted es peor. ¿Sabes eso? El diablo es malo, pero usted es peor. ¿Qué dice Santiago? Cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que Satanás no te puede tentar en lo que a ti no te guste. ¿Me están siguiendo? Se acabaron los amenes. Dios no te puede tentar a ti en lo que a ti primero no te gustó. Lo que pasa es que es tan astuto que te observa, te vela, te mira. ¿Dónde te pasa? ¿Con quién estás hablando? Y después te pone la trampa. Pero ¿sabes qué? No fue porque él es malo, es porque tú eres malo. Te estaba viendo, te veía que te pasaba hablando con fulano, te ve que te pasa en tal sitio, te ve que saliste de tal lugar. Sabe dónde está tu debilidad. Y por tu propia concupiscencia cae en la tentación. Pero esto presenta un problema. Porque la Biblia claramente dice que Jesús fue ¿qué? Tentado. ¿Y cómo Jesús iba a ser tentado si no tenía concupiscencia? Jesús fue tentado en lo que a él le gustaba, en lo que la carne deseaba. Luego de 40 días sin comer, ¿qué deseaba la carne? Comida. ¿Dónde fue la primera tentación que le dio el diablo? Convierta esas piedras en pan. ¿Por qué? Porque su carne anhelaba. ¿Qué le dijo de entonces? Lo llevó al pináculo. Tírate, que los ángeles de Dios te van a agarrar. ¿Por qué? Porque Jesús deseaba presentar el poder de Dios en la tierra. Ten mucho cuidado con esto. Jesús deseaba traerle el poder y la autoridad de Dios a la tierra, que los demás vieran que la palabra de Dios es correcta y que Dios tiene todo el poder. Pero déjame explicarle que buenas intenciones no es igual a buenos métodos. Y hay cosas que a veces aparentan enseñar y demostrar el poder de Dios, pero no son obrados por el Espíritu. Hay que tener discernimiento en nuestros tiempos, porque no todo lo que se mueve es de Dios. Entonces hay que pedirle discernimiento. Jesús entendía que sí, Dios lo iba a aguantar, sí, los ángeles de Dios iban a venir y lo iban a aguantar, pero este no era el plan y el propósito de Dios. Finalmente, ¿qué le dijo Satanás? Póstrate ante mí y te doy todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados. Y tenía poder para hacerlo. Pablo le dice a los corintios que el diablo es el Dios de este siglo. Y le fueron entregados las naciones y los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús, tan solamente póstrate y te entrego todo a la potestad. ¿Y sabes por qué Jesús hizo todo lo que hizo en la cruz? Porque quería un reino. Y el diablo le ofrece un reino. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el deseo de Jesús. Mira esto. Me están siguiendo, ¿verdad? No se durmieron ahí. Porque vamos ahora a regresar a Mateo 16. Porque en Mateo 16 él les dice, ahora es necesario que el Hijo del Hombre descienda a Jerusalén y que caiga en manos de malhechores y sea maltratado y sea crucificado y muera. Y viene Pedro y dice, jamás vamos a permitir esto. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Lo que no vimos en ningún otro lado en el ministerio de Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque tu mente no está en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne. Pedro le dijo a Jesús lo que Jesús quería escuchar. ¿Captaron eso bien? Pedro le dijo a Jesús lo que Jesús quería escuchar. Jamás permitiremos que muera en la cruz. Jamás permitiremos que te maltraten. Jamás permitiremos, gloria al Señor, que te latiguen y que te castiguen. Y en la carne Jesús anhelaba no tener que pasar la cruz.
Y si todavía estás en duda, ve al huerto de Getsemaní, donde Jesús está orando ante el Padre. ¿Qué le dice? Si es posible, Dios, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Porque reprendió al que Dios le había dado la revelación. Porque el que recibió la revelación estaba actuando en la carne, diciéndole no tiene que pasar el proceso. Déjame decirte, hermano, tienes que decirle a la gente a veces, permíteme pasar por mi proceso, porque si me corta el proceso, me quita el propósito. Cuando te viene la prueba y te viene la tormenta y te vienen las dificultades a la vida, empiezas a clamar a Dios, líbrame Dios, sácame Dios, sálvame Dios, ayúdame Dios, que no tenga que pasar por esto. Cambia tu oración. Porque Jesús le dijo a Pedro, vas a ser procesado, pero yo estoy orando por ti. Entonces empieza a orarle al Señor, dame fuerza en mi proceso. Ore por mí en mi proceso. No me saque del proceso. Dame la fortaleza para pasar. Problemas vienen cuando tratas de cortar tu proceso. Problemas llegan a tu vida cuando tratas de rescatarte de tu proceso. Dame decirle, hermanos, yo he tenido que ser procesado en este caminar. Yo he tenido que pasar experiencias que me quebrantaron de verdad. Pero algo que he entendido en mis años sirviéndole al Señor es que el proceso siempre produce. Gloria a Jesús, no captaron eso. Tu proceso siempre produce. Y ahora entiendo por qué Santiago decía, tened por sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas. Porque la prueba de tu fe produce. Gloria al Señor. Cuando tu fe es probada, produce paciencia. Y la paciencia, una vez cumplida, abre la puerta a todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia en el proceso. Gloria a Jesús. Y por eso era que Jesús reprendió a Pedro cuando Pedro le dijo, jamás permitiremos esto. Porque dijo, estás actuando a la carne, estás agradando a la carne. Ten cuidado cuando Dios te habla de grandeza y cuando Dios te habla de grandes cosas, pero estás actuando todavía en lo natural. A veces es necesario elevarte a lo que ve el Espíritu, a lo que tus ojos carnales y naturales no pueden ver, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Gloria al Señor. Pero aún habiendo vencido al diablo en el desierto, aún habiendo vencido el pecado en la cruz, había un último enemigo, cual Pablo define, es la muerte. Por esto es que inmediatamente después del cuento de la confesión de Pedro, Jesús comienza a anunciar su muerte. Él empieza a hablar de su proceso, porque le está anunciando que su proceso tenía propósito. Gloria a Jesús. Si estás aquí en esta mañana, debes estar entendiendo que tu proceso tiene propósito. Gloria al nombre del Señor. Él empieza a anunciar su muerte y le estaba dando a entender a Pedro y a sus discípulos que la iglesia sería establecida sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo la muerte no prevalecerá contra la iglesia. En la mente de Jesús ya el diablo estaba vencido. Pero digo, quiero que entiendas algo en este proceso, porque yo estoy pasando el proceso, pero tú también vas a ser procesado. Entienda que la muerte no detendrá a la iglesia. Le está hablando de antemano lo que ha de acontecer. Nada que haga el diablo ni los demonios va a cambiar el hecho de que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. La iglesia tiene un fundamento firme, un fundamento sólido. Gloria a Jesús. Pero el último enemigo, dice la Escritura, es la muerte.
Y Él está diciendo a sus discípulos, me van a ver morir. Pero es solo parte del proceso. ¿Sabes que la Biblia habla acerca de la vida y la muerte? Y a veces para recibir vida tienes que morir. Para tú andar en nueva vida tienes que morir a tu viejo hombre. Para tú resucitar con Cristo en gloria tienes que morir a tu vida de pecado y de maldad. A veces cuando tú pasas por el proceso te sientes que te estás muriendo, pero Cristo te está hablando y te está diciendo, recuerde que la muerte no detendrá la obra de Dios en tu vida. Recuerde que las cosas que tú sientes que tienen que morir en tu vida, que te están abandonando y que ya no tienen la fuerza, que ya no tienen el mismo sentir y que ya no tiene el ánimo y que no tiene el mismo propósito, eso no va a detener la obra de Dios en tu vida. Pablo le dijo a los corintios, 1 Corintios 15, 25 y 26, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y es por eso que la iglesia moderna no tiene que temer al diablo, no tiene que temer a los demonios, no tiene que temer sus artimañas. Aunque sí la Biblia menciona como nuestro adversario, pero él nunca podrá en contra de la iglesia. Satanás nunca podrá en contra de la iglesia. Más bien preocupémonos de estar listos, por si la muerte nos llama, estar preparados, irnos con el Señor. Por eso Juan dice en su epístola, 1 de Juan capítulo 5, versos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El proceso es importante. A veces no verás lo que deseas en el momento. A veces tu experiencia no pega con tu expectativa. A veces ese cuadro tan hermoso que tú llevabas en tu mente y en tu corazón de lo que Dios iba a hacer, no es lo que Dios está haciendo en tu vida. A veces sientes que ya no tienes las fuerzas para seguir. Y a veces te sientes rendirte. Pero entiende, en este día, Cristo está orando por ti. Ten paciencia en tu proceso. Ten paciencia en tu proceso. Yo no sé si tú captaste algo en este día, pero si te vas de aquí con algo, vete con esta frase: mantén la paciencia en tu proceso, porque tu proceso va a producir. Gloria al nombre del Señor. Tu proceso va a producir. Ponte de pie, iglesia. Gloria al nombre del Señor.